En este video continuaremos con la resolución del ejercicio número 2, que nos dice que la siguiente tabla nos presenta la distribución del número de días lluviosos o secos y nublados o soleados de la región de Chimalhuacán y nos pide determinar las siguientes probabilidades. El inciso A, la probabilidad de que llueva un día cualquiera. Inciso B, la probabilidad de que un día cualquiera amanezca soleado y esté seco durante el día. El inciso C nos pregunta cuál es la probabilidad de que si se selecciona al azar un amanecer nublado, cuál es la probabilidad de que llueva. Y finalmente el inciso C nos dice que si se selecciona al azar un día lluvioso, cuál es la probabilidad de que amanezca nublado. Bien, para obtener la respuesta de cada uno de estos incisos, primero vamos a evaluar los datos que tenemos en la tabla y posteriormente construir el árbol de probabilidades. Bien, en la tabla tenemos aquí la cantidad de días que fueron registrados, que el total de todos son los 365, entonces se registraron todos los días del año. Y aquí pues tenemos que hubieron registrados 44 días lluviosos y nublados, 95 días secos y nublados, teniendo en total 139 días meramente nublados. Igualmente, para los días soleados tenemos 29 que fueron soleados y lluviosos, 197 que fueron soleados y secos, teniendo en total de 226 días meramente soleados. Tuvimos en total 73 días lluviosos y 292 días secos, obteniendo así los 365. Ok, una vez analizamos la tabla, podemos continuar con la realización del árbol de probabilidades. Bien, tenemos que dos amaneceres, que son nublados y soleados. Ahora, independientemente si amaneció nublado o soleado, tenemos que el día pudo ser lluvioso o seco y nublado. Entonces, de aquí se desprenden otras dos ramas que corresponden a lluvioso o seco. Seco. Bien. Ahora, igualmente con los días soleados. Pudieron ser lluviosos o secos. Entonces también se desprenden las mismas ramas. Ahora, vamos a analizar cuáles son las probabilidades. Bien, tenemos amanecer nublado, entonces vamos a partir de ahí. ¿Cómo sacamos esto? Bueno, para obtener la probabilidad, entonces nos ubicamos en nublado y en el total de días nublados, que como tenemos aquí son 139, y lo anotamos. 139 posibles de cuántos del total, que son los 365. Muy bien. Ahora, vamos a obtener la probabilidad de lluvioso y seco para nublado. Entonces, para esto vamos a ubicar los días que cumplen, la cantidad, que cumplen ambas condiciones, es decir, que sea lluvioso y que sea nublado. Entonces, ¿cuál cumple? Esta de aquí, que se ubica en lluvioso y nublado. Tenemos 44, entonces anotamos 44 en probabilidad. ¿De cuántos? De 139. Porque son todos los días nublados que hubieron. Vamos a repetir lo mismo para los días secos, es decir, que cumplan que sean secos y nublados, que lo tenemos ubicado en esa parte de aquí. Son 95. ¿De cuántos? De 139, porque seguimos en nublado.
Y vamos a repetir el mismo procedimiento para obtener los amaneceres soleados, lluviosos y secos. Entonces, ahora nos ubicamos en la fila de soleado. Tenemos que en total de días soleados son 226, de todo el total, que son 365. Ahora, ¿cuál cumple la condición de que sean lluviosos y soleados? Este de aquí, 29. Entonces, son 29, ¿de cuántos? De 226. Lo mismo para seco. Que sea seco y soleado, aquí está, 197. De, igualmente, 226. Muy bien. Ya tenemos la fracción que corresponde a la probabilidad. Pero para obtener la probabilidad final de que sea un día nublado y lluvioso, vamos a, es decir, que cumplan ambas condiciones, necesitamos hacer la multiplicación de estas dos. Igualmente, para saber cuál es la probabilidad de que el día sea nublado y seco, hay que multiplicar nuevamente pero esta vez por este de acá. Igual para obtener los días soleados y lluviosos, así como los días soleados y secos. Entonces, vamos a realizar las operaciones. Primero, que sea nublado y lluvioso. Tenemos aquí arriba 139 sobre 365 por 44 sobre 139. Realizando la operación, obtenemos un total de 0.120. Esto en decimal. Pero a nosotros nos interesa conocer el porcentaje. ¿Cómo obtenemos el porcentaje? Simplemente tomamos este mismo valor y lo multiplicamos por 100. Que esto nos da como resultado, recorriendo simplemente el punto dos posiciones, un 12%. Esa es la probabilidad de que haya un amanecer nublado y lluvioso. Entonces lo anotamos. Es igual al 12%. Y vamos a hacer exactamente lo mismo para calcular los demás porcentajes. Ahora, igual, nublado y seco. Entonces anotamos lo que tenemos en nublado, que es 139 sobre 365, por lo que tenemos en seco, que es 95 sobre 139. Esto nos da un total de 0.260. En decimal, repito, para sacar el porcentaje multiplicamos por 100. Esto nos da como resultado 26%. Y lo anotamos a donde corresponde. %. Para obtener los días que son soleados y lluviosos, vamos a anotar lo que tenemos en soleados, que es 226 sobre 365 por 29 sobre 226. Esto nos da un total de 0.079. Para obtener el porcentaje multiplicamos por 100, y tenemos un total de 7.9%. Notamos a dónde corresponde.
Ahora para obtener los días soleados y secos, lo mismo. Aquí mantenemos porque seguimos analizando los soleados, entonces solo cambiamos este que está acá. Este se queda igual también, que es 197 sobre 226. Esto nos da un total de 0.539. Multiplicado para obtener el porcentaje tenemos un total de 53.9%. Y lo anotamos. Y ahora, con el árbol listo, nos vamos a ocupar para obtener todas las respuestas, pero sí nos va a ayudar. El inciso A nos pregunta cuál es la probabilidad de que llueva un día cualquiera. Para esto no requerimos necesariamente del árbol, ya que está bastante sencillo. Simplemente vamos a evaluar que llueva un día cualquiera, ok. Entonces, simplemente vamos a tomar, el total de días lluviosos que tenemos, que son 73. ¿Sobre cuánto? Un día cualquiera, es decir, que llueva entre todos los días totales que tenemos, y son 365. Ok, así que realizando la división tenemos 0.20. Sabemos que para obtener el porcentaje solo multiplicamos por 100 y tenemos que esto es igual al 20%. La respuesta del inciso A es 20%. Ahora, el inciso B nos pregunta cuál es la probabilidad de que un día cualquiera amanezca soleado y esté seco durante el día. Para esto sí nos sirve el árbol, ya que aquí tenemos que debe de cumplir dos condiciones: que amanezca soleado y esté seco. Entonces nos dirigimos al árbol y aquí tenemos soleado, y ahora nos desplazamos a la rama que sea seco, y seco corresponde a esta de aquí. ¿Y cuál es la probabilidad? 53.9%. Entonces lo anotamos. Bien, ahora el inciso C nos dice que si se selecciona al azar un amanecer nublado, ¿cuál es la probabilidad de que llueva? Entonces nos ubicamos en la tabla en donde cumple ambas condiciones, es decir, que amanezca nublado y llueva durante el día. Aquí está, tenemos 44 sobre 4, sobre 139, porque es el total de días nublados que tenemos. Esto nos da 0.316. Para obtener el porcentaje multiplicamos y esto es un total de 31.6%. Y finalmente el inciso D nos dice que si se selecciona al azar un día lluvioso, ¿cuál es la probabilidad de que el amanecer estuviera nublado? En el inciso C y D podría parecer que nos está pidiendo lo mismo, pero no es así, porque es muy importante tener en cuenta el orden. Esto puede ser un poco confuso, pero aquí nos pide, el inciso D, que si se selecciona al azar un día lluvioso, por lo que vamos a contemplar el total de días lluviosos que tenemos, que son estos de aquí. ¿Cuál es la probabilidad de que el amanecer estuviera nublado? Entonces, en esta misma nos ubicamos que tenemos que es este. Entonces,
tenemos 44 sobre 73. Sabemos que no nos está pidiendo lo mismo porque aquí nos dice en el inciso C que si se selecciona al azar un amanecer nublado, entonces aquí contemplamos, por eso es importante el orden, aquí contemplamos el total de amaneceres nublados posibles que tenemos y contemplamos igualmente el que cumpla que sea lluvioso y nublado. Entonces, espero que se entienda por qué son diferentes los valores que se nos están pidiendo. Realizando la operación, tenemos 0.602 que multiplicado por 100 nos da un 60.2%. Bien, para concluir, siempre hay que tener en cuenta el orden en el que se nos está presentando el problema, porque no es lo mismo seleccionar al azar un amanecer nublado y preguntarnos cuál es la probabilidad de que llueva, que si seleccionamos al azar un día lluvioso y preguntarnos cuál es la probabilidad de que el amanecer hubiese estado nublado. Para cerrar, tenemos que estos son nuestros resultados. La probabilidad de que llueva un día cualquiera es del 20%. La probabilidad de que un día cualquiera esté soleado y seco durante el día es del 53.9%. La probabilidad de que se seleccione al azar un amanecer nublado y que llueva es del 31.6%. Si se selecciona al azar un día lluvioso, la probabilidad de que el amanecer hubiese estado nublado es del 60.2%. Concluyendo así la realización de nuestro ejercicio número 2.